Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro, les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. En el programa de hoy contamos con Luca Fabris, que es el responsable del equipo de movilidad humana Entre Culturas. Con él vamos a hablar sobre el contexto actual del refugio en el mundo y cómo la educación puede ser una herramienta para la protección, dignidad y el futuro, sobre todo a partir de la campaña Escuela Refugio, que Entre Culturas va a lanzar este 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Pero antes de hacer la primera pregunta, les voy a contar quién es Luca Fabris. Si me equivoco, me corriges. Luca es el responsable del equipo de movilidad humana y coordinador de la causa de movilidad Entre Culturas. Trabaja desde hace 15 años con proyectos y programas dedicados, orientados a la población refugiada en África, América Latina y Oriente Medio, impulsando propuestas de acompañamiento a comunidades en movimiento y sobre todo con una mirada centrada en los derechos humanos y la justicia social. ¿Lo he dicho todo, Luca, o me he dejado algo? No, todo lo importante. ¿Lo has dicho? Bueno. ¿Cómo describirías el estado actual del refugio a nivel mundial? ¿Qué cifras, qué tendencias deberíamos de tener presentes? Sí, lo definiría como preocupante. Diría más que preocupante, extremadamente preocupante. En cuanto a volumen del fenómeno, en cuanto a tendencias recientes también, ¿no? Estamos hablando, según cifras oficiales de Naciones Unidas, de más de 120 millones de personas en situación de desplazamiento forzoso. Y cifras tentativas, un 40% niños y niñas menores de edad. Si hacemos una comparación así, aproximadamente 50 millones de niños y niñas, algo más que la población de toda España, ¿no? Entonces, entendemos que la envergadura del problema es enorme y la tendencia, decíamos, ¿no? ¿Ha aumentado mucho en los últimos años? En los últimos 10 años el número se ha doblado. Hemos pasado de aproximadamente 60, a más de 120 millones. Y recuerdo que yo empecé a trabajar en esta temática, a dar alguna charla de este tipo hace 12, 13 años, y en aquel momento decíamos las cifras más altas de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. 10 años después, esa cifra se ha doblado. O sea, grave, enorme el problema y que va cada vez a peor y a gran velocidad. ¿Qué causas están detrás de ese aumento de personas desplazadas? Bueno, desplazamiento forzoso. Sí, claro. Sí. Las causas son múltiples, son diversas y muchas veces coinciden, ¿no? Estamos hablando de situaciones complejas. Hay causas que diría más comunes o digamos más familiares al público en general, ¿no? Como las guerras, los conflictos, ¿no? Guerra en Sudán, guerra en Ucrania, guerra en Siria. Persecuciones políticas, étnicas, religiosas. Lamentablemente somos testigos de lo que está ocurriendo en Gaza, por ejemplo, o crisis más lejana, ¿no? Como los rohingyas en Asia, ¿no? 1 millón de personas refugiadas, huida de persecución religiosa, o de la pobreza extrema, ¿no? También cuando una persona no tiene medios para sobrevivir, se ve obligada a dejar sus casas, sus países. Y luego creo que es importante subrayar también causas menos conocidas o de las que se está empezando a hablar con más intensidad, importante, como el cambio climático, por ejemplo, fundamental. El tema del crimen organizado. Centroamérica es un ejemplo muy significativo de tanta gente obligada a huir por la violencia, el crimen. Y otros factores, el extractivismo ilegal, agresivo en países como Congo, en Amazonía, etcétera, también es una razón, lamentablemente, de que mucha gente tenga que huir. Sin embargo, de estas causas se habla menos. Sí. Se habla más de la causa de desplazados por las guerras, sí, por hambrunas, pero sobre el cambio climático, sobre esas extracciones que se están haciendo en Congo, de eso se habla poco. Sí, se habla poco, pero afortunadamente cada vez más. Quiero decir, el cambio climático es algo cada vez más evidente y es algo que cada vez nos afecta más a todos y a todas, ¿no?
Antes se hablaba, como se pensaba, que el tema de las sequías, del cambio climático afectaba a los países más lejanos, a África, a países más pobres. Hemos sido testigos hace unos pocos meses, hemos sufrido aquí en Valencia el fenómeno de la Dana, o en Estados Unidos los incendios de Los Ángeles. El cambio climático es un fenómeno global que afecta a todas. Hay alguna corriente todavía sobrevive negacionista, pero la ciencia demuestra ya, hay datos concretos. En los últimos 50 años se ha multiplicado por 5 el número de elementos extremos, fenómenos extremos del cambio climático. O sea, has hablado de lo que está pasando en Congo y en otros lugares, sí. Esa extracción brutal de recursos, de minerales. ¿Qué efecto está teniendo en esos desplazamientos? Bueno, el efecto es muy grave, en el sentido que estamos hablando de personas, de familias, de comunidades que se ven obligadas de manera violenta por grupos armados, por crimen organizado. Nos movemos en situaciones, digamos, de cierta ambigüedad, donde no es muy claro. No estamos hablando de ejércitos tradicionales, estamos hablando de grupos armados, de grupos criminales que reciben apoyo externos por países más cercanos, más lejanos, por intereses económicos mayores, y que la población civil sufre, se ve obligada a dejar sus casas, sus comunidades, a abandonar todo, y eso es sangrante. Pero esto, Luca, entiendo que tiene un efecto, una consecuencia, un impacto especial en los niños, ¿no? En la infancia, sobre todo porque dificulta su acceso a la educación. Sí, los niños y las niñas son uno de los grupos más vulnerables. El efecto sobre ellos, el impacto es devastador. Es devastador a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional. Estamos hablando de niños y niñas que de un día para otro tienen que dejar sus casas, sus familias, sus comunidades, incluso ir a otro país donde no conocen la lengua, sin nada, literalmente. Sufren violencia, son testigos de violencia, muertes de familiares, amigos, personas queridas. Y entonces, bueno, niños con traumas y que necesitan de todo tipo de apoyo. Entre otras cosas, pierden su derecho a la educación y a la salud. Y la educación, la escuela, se convierte en el espacio donde pueden recuperar salud, donde recuperar espacios seguros, están protegidos dentro de la escuela, por ejemplo. El programa Escuela Refugio, que a mí me parece que es importantísimo, ¿no? Este año, ¿cómo se va a enfocar esta campaña? Porque tanto Entre Culturas junto al BOAN pues está otra vez lanzando la campaña de Escuela Refugio con el motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que es el 20 de junio. ¿Cómo vais a enfocar este año esta campaña para sensibilizar sobre todo a la sociedad? Sí, el título de la campaña que lanzamos conjuntamente al BOAN Entre Culturas este año es La educación es su mejor defensa. Hemos dicho niños y niñas víctimas del conflicto, y la escuela es el lugar seguro, el lugar donde están protegidos de la violencia, del abuso, de la explotación laboral. Es el espacio donde pueden volver a estudiar, a aprender, como en otros lugares, pero es el lugar donde reciben una comida sana, donde tiene acceso a agua potable, donde puede tener asistencia psicológica emocional, donde puede tener incluso a veces asistencia médica. Y lo que más, no quizás lo más, pero muy importante, es que es el espacio donde pueden volver a ser niños, donde pueden volver a socializar, a jugar, a reír. O sea, los niños pueden volver a tener esperanza en un futuro mejor. No se trata simplemente de garantizar su supervivencia, es la oportunidad de volver a tener o esperar en una vida digna. Eso es lo que ofrece la escuela en estos contextos, y por eso hablamos de su mejor defensa. ¿Y cómo se logra en esas situaciones, en países donde de repente hay violencia o hay un desastre climático o tantas y tantas razones, cómo se logra que la escuela sea un refugio? Bueno, se logra, en primer lugar, trabajando con las mismas familias y con las mismas comunidades, o sea, ofreciéndole la oportunidad de que los niños vayan a la escuela, a las niñas en particular. Sabemos que en ciertos contextos el acceso a la educación de las niñas tiene más barreras. Entonces, lo primero es justamente siendo cómplices y trabajando junto con las familias y las comunidades, generando los espacios, físicamente construyendo las escuelas,
reclutando docentes, formando a docentes desde la misma comunidad. Los docentes también huyen. Entonces, en el campo de refugiados se le ofrece otra vez la oportunidad de tener su trabajo, aprender a crecer en su desarrollo profesional y a partir de ahí, lo que os decía, también metemos salud, apoyo psicológico, juegos. Entonces, es devolver normalidad a través de la educación en estos contextos. ¿Qué países o qué regiones concentran hoy las situaciones más críticas para las personas refugiadas? Esa es una pregunta complicada porque, quiero decir, hay muchas crisis con diferente naturaleza, ¿no? Podemos hablar de número de personas o gravedad de la violencia o extensión de la... No lo sé, pero me gustaría quizás mencionar alguno por razones específicas, ¿no? Por ejemplo, Gaza. Gaza, porque lo vemos todos los días en los medios, ¿no? Donde hay 650.000 niños y niñas que no tienen acceso a la escuela. Lo indignante es la pasividad de la comunidad internacional frente a esta tragedia. O el caso de Sudán, del que casi no se habla. No se habla. Es la mayor crisis de desplazamiento forzoso en el mundo, con 13 millones de personas obligadas a huir de nuevo. Congo, lo hemos mencionado brevemente antes, ¿no? 7 millones de personas desplazadas por causa relacionada a lo que decíamos antes, el extractivismo. Entonces, ¿por qué no hablamos de estas cosas? ¿Por qué no se conoce, ¿no? Entonces, creo que es importante aprovechar estos espacios, ¿no? para dar a conocer y sensibilizar, ¿no? Colombia, llevamos muchos años sin escuchar hablar del conflicto en Colombia, ¿no? Como que les parece que se acabó, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo miles de personas que se están desplazando por la violencia. El año pasado, alrededor de 44.000 niños y niñas no han podido acceder a la escuela o se han visto afectados por el conflicto, han tenido que desplazarse. Entonces, creo que hay conflictos todavía activos que ya parecen ocultos, ¿no? Olvidados, pero siguen estando ahí. Y luego ¿Hay conflictos de primera y conflictos de segunda? Por decirlo de una forma muy simple. Si hablamos desde la perspectiva de la persona que lo sufre, no hay conflicto. Desde la perspectiva de la política, desde la perspectiva de la comunicación, de la percepción de la sociedad, yo diría claramente que sí. La muerte de una persona, digamos, con cierta característica blanca, europea, tiene un valor o se percibe de una gravedad mayor que si hablamos de una persona quizás de otro color, de otro origen, etc. Entonces, la crisis también se perciben de una gravedad a otra en función del lugar donde se den y de los colectivos, las comunidades afectadas. Por eso, ¿la sociedad europea sigue viviendo de espaldas a lo que sucede en otros continentes, por ejemplo, el continente africano? Yo no diría que vive de espalda. Digo que podría hacer más. En cuanto al conocimiento de la realidad, me refiero. Sí, seguramente necesitamos... En cuanto al conocimiento. Sí, yo no diría que estamos de espalda, pero sí que nos falta mucho. También porque hablamos de África. África es un continente riquísimo, con muchísima diversidad, y que si queremos conocer, tenemos que dedicarle tiempo, energías, incluso visitas, conocer a las personas. Necesitamos conocer mucho más y no solo las guerras, los conflictos, las tragedias de que estamos hablando, sino también de la riqueza, de las oportunidades, de todo lo que puede aportar, lo que ya aporta y lo que enriquece, ¿no?, a África y otros contextos lejanos. ¿Cuántas escuelas refugio han sido impulsados por Entre Culturas y Alboan? Bueno, no te puedo dar el dato exacto porque, bueno, estamos hablando de contextos... Trabajamos educación en muchos países y trabajamos en contextos de emergencia, como hemos hablado de conflicto, de cambio climático, violencia, etc. Y luego trabajamos en contexto de desarrollo, en países en contexto más estable, en contexto sí pobre, sí marginados, pero con otra característica. Entonces, pero vamos, trabajamos en miles de escuelas en los varios contextos. Y como responsable del equipo de movilidad humana Entre Culturas, para ti, ¿cuál es el principal desafío? ¿Te refieres al trabajo en cooperación o a la persona refugiada? Al trabajo que tú haces como responsable del equipo de movilidad humana. Los desafíos que os estáis planteando así. El principal desafío es sumar apoyos. Yo creo que como sociedad,
como país, como comunidad internacional, podríamos hacer mucho más y deberíamos hacer mucho más. Para mí ese es el reto principal y te agradezco el espacio de hoy porque creo que estos momentos son la oportunidad un poco de dar pasito y poder sumar alguna persona más. Yo creo que es importante transmitir el mensaje que con poco podemos hacer mucho. Si sumamos muchas personas, con un pequeño aporte podemos hacer mucho más. Para mí ese es el reto principal hoy en día. Pues muchas gracias, Lucas, por acompañarnos, por aceptar la invitación de este podcast. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.